Y pues vámonos con la última enseñanza para terminar el mes de misiones. Y el día de hoy vamos a estar leyendo Daniel, capítulo 1 del versículo 1 al 19. Dice: mi identidad en el mundo y mi identidad en Cristo. Igual lo vamos a dividir en tres partes, que es, la primera parte es la identidad que el mundo ofrece, la identidad en Dios y la determinación de Daniel. Y después, en el último tema, es quién soy para Dios y cuál es mi valor para Dios. ¿Okay? Entonces, acompáñenme por favor a Daniel capítulo 1, del versículo 1 al 19, para que comencemos con esta enseñanza. Okay, Daniel capítulo 1, del versículo 1 al versículo 19. Y antes de comenzar, me gustaría orar, agradecerle a Dios por este mes y que sea Él quien hable a nuestros corazones. ¿Me acompañas en oración? Dios, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias Padre, por lo que tú has estado haciendo en este mes, Señor, en que nos has estado hablando continuamente, Señor, de la necesidad que tenemos de ser, antes de ser enviados, primeramente la necesidad de ser transformados por ti, Señor, la necesidad de experimentar tu amor y tu perdón, Señor, para poder llevar ese amor a otros, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta última enseñanza, Señor, de este mes, Padre, seas tú quien disponga nuestros corazones para escucharte, Señor. Ayúdanos a recibir con toda humildad, Señor, la palabra que quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te agradecemos también, Señor. Gracias por nuestros hermanos de la UNTI, Señor. Gracias por Esperanza, Señor, que estuvieron por acá con nosotros todo este mes. Síguelos bendiciendo, Señor. Síguelos fortaleciendo, Señor, en esta labor de seguir compartiendo tu palabra, Señor. Aquellos hermanos, Señor, que tienen sed de ti, Señor, sed de escucharte, Señor, en su propio idioma, Señor, y de ver testimonio, Señor, de que tú estás vivo, Señor, y que no los has olvidado y no los has dejado solos, Señor. Síguelos bendiciendo, Señor, y te rogamos una vez más, Padre, dispón nuestros corazones para escucharte. Habla, Señor, porque tus siervos queremos escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al 19, te doy un poquito el contexto. Dios había advertido ya a la nación de Judá que iba a ser llevada cautiva a Babilonia, porque ellos habían determinado en su corazón adorar un sinfín de dioses que no tenían absolutamente nada que ver con él, a lo que Dios lo llamaba incluso fornicación, irse detrás de otros dioses. Dios lo comparaba como a engañar incluso a tu cónyuge, engañar incluso a tu pareja. Para Dios era así de grave el que ellos adoraran a otros dioses. Y Él determina: ¿te gusta adorar a otros dioses? ¿Te gusta estar compartiendo con otros dioses? Te voy a mandar a una tierra donde dioses hay de sobra. E incluso su mismo rey se considera a sí mismo un dios, y vas a servir en esa tierra. Y entonces, estando en esa tierra, vemos a Daniel, que dentro de todas las cosas que hemos escuchado de él es su integridad en un mundo que no sigue a Dios. ¿Okay? Su deseo de permanecer en Dios en un mundo que no tiene intención de permanecer en Dios, en una nación extranjera y diferente a él, que no tiene la intención de seguir a Dios. Y entonces vamos a ver un poco cómo va la historia, y aparte vamos a estar viendo qué identidad le dan a Daniel y que también se refleja incluso en nosotros. Vamos a ver ahí Daniel en capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, primero vamos a ir analizando del 1 al 7. La primera parte es llevados por Dios al mundo, estando en Babilonia. Hemos estado tratando nosotros ese tema, que Dios nos ha enviado al mundo, no nos ha enviado a encerrarnos en nosotros mismos, ni en nuestra religión, ni decir somos cristianos y listo, ya no tenemos que compartir con el mundo, sino que Dios nos ha enviado al mundo, a una tierra muy parecida a la de Babilonia, enviados al mundo a algo muy parecido a Babilonia, llenos de ídolos, y ídolos de un montón de cosas, ¿no? El ídolo del trabajo, el ídolo de el dinero, el ídolo de los likes, el ídolo de las reacciones, el ídolo de atraer seguidores. Vamos a encontrarnos nosotros que incluso estamos dentro de una tierra en que también vamos a estar rodeados de estos mismos ídolos. Ya a lo mejor no es rezarle al barro, ya no es a lo mejor rezarle al yeso, pero sí a lo mejor procurar alguno de estos dioses. Mi Dios trabajo, Dios dinero, Dios reacciones, Dios followers, Dios influencer, y que es ahí donde Dios nos llega a poner. Y dice en el 2, entregó a su rey y de los utensilios y los trajo a la tierra de Sinar y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y fíjate ahí el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Vamos a estar viendo cómo escoge el mundo, cómo escoge Babilonia a los que tienen importancia. ¿Cuál es el valor que yo tengo en el mundo? Y el primero que vemos es ahí en el versículo 3, linaje real de los príncipes. ¿De dónde eres y de dónde vienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Primero, que tengan esta característica, que sean importantes. Versículo 4, ¿qué otra característica busca este rey, Babilonia, que lo podemos ver en nuestros días de hoy? ¿Qué es lo que está buscando el mundo de nosotros allá afuera? Dice, muchachos, primeramente jóvenes, en quienes no hubiese tacha alguna, que se porten bien, de buen parecer, atractivos, guapos, sin filtros, que no le tengan que poner 10 filtros a sus fotos, enseñados en toda sabiduría, que también sean inteligentes, sabios y en ciencia y en buen entendimiento, que sepan entender, que tengan un IQ superior al de los demás, e idóneos para estar en el palacio del rey, que no sean vulgares, por así decirlo, que se enseñen bien, se comporten bien, que hablen bonito, se paren derechos, que no mastiquen con la boca abierta, que sepan estar en el palacio del rey. Y aparte de todo, enséñenles las letras y las lenguas de los caldeos, es decir, que se amolden a nuestra cultura, que piensen como nosotros, escogidos así entonces según el mundo. Y como te decía, no es muy diferente a cómo nos escoge o cómo escoge el mundo el día de hoy. Que sean jóvenes, ya tiene como que más de 40, híjole, ya no lo podemos contratar. Tiene que tener esta característica. Y aparte que sean de buen parecer. Depende, ¿cuántos likes tienen tus fotos? ¿Puedo revisar tus redes? Híjole, no tienes tantos followers, estas fotos no están tan bien. Híjole, no estás de acuerdo al modelo que estamos estableciendo en esta época. No, no eres guapo, no eres guapa, no eres atractivo, no eres atractiva. Llevándolo incluso al mundo. Pues necesitas tener licenciatura, doctorado, maestría. Híjole, no, pues no.
No, ni siquiera la terminaste, no eres inteligente, no tienes espacio tampoco. ¿Qué? ¿De dónde vienes? Pues la verdad, a lo mejor no un barrio tan elevado. Híjole, no tienes que ser del vulgo. No puedes ser del vulgo, tienes que saber comportarte. Y fíjate, y no nada más eso, sino que sean alimentados e identificados según el mundo. Del versículo 5 al 7, primero te está dando las características, cómo tienen que ser los ideales para Babilonia, los ideales para el mundo, para ser reconocido. Y después continúa, dice el 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. No nada más es que tengan todas estas características, sino al mismo tiempo que estén dispuestos a comer lo mismo que yo les doy. Si yo les digo, esto es lo correcto, esto es el bien y el mal, ellos lo tienen que asimilar y creer y entenderlo. No nada más tienen que ser guapos, bien parecidos, etcétera, sino aparte de todo, lo que yo les dé, se lo tienen que comer, lo tienen que aceptar. Y del vino que él bebía y que los crié hace 3 años, ¿no? Incluso como verlos como ganado, manténmelos ahí, alimentalos, cuídalos, procúralos, síguele dando likes, síguele dando ofertas de trabajo, te voy a hacer prosperar, etcétera. Pero fíjate, en algún momento todo esto se va a acabar. E incluso cámbiales su identidad. Dice el versículo 6, que ahí estaba, entre estos jóvenes guapos, bien parecidos, inteligentes y demás, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Hombres temerosos de Dios, que cumplían todas estas características. Inteligentes, guapos, sin filtro, de buen parecer, etcétera. Y al mismo tiempo, temerosos de Dios. Y es ahí donde van a encontrar ese pero. ¿Okay? Y fíjate, dice ahí el 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. No nada más que tengan estas características que estoy buscando en ellos, no nada más que acepten comer lo que yo les estoy dando, sino que incluso que yo les pueda cambiar la identidad a mi antojo, que yo los pueda amoldar como yo quiero. Los significados de cada uno de esos nombres incluso tienen que ver con adorar a otros dioses. Cámbiales el nombre y que adoren a otros dioses. ¿Sabes? Y eso al final es un poco la identidad que el mundo ofrece. Como te lo decía, no es muy distinto a lo que vemos el día de hoy. Eres demasiado joven o eres demasiado viejo. Eres demasiados filtros. No eres atractivo. Eres demasiado pobre o eres demasiado rico. No puedes entrar a esto. Y aparte, necesito cambiarte la identidad. Y al final, realmente no importa, son desechables. Fíjate ahí en Daniel, el versículo 2, del 1 al 6. Los está alimentando, está juntando de lo mejor. Yo les estoy dando de la comida. Parece incluso que se preocupa por ellos este rey. Los voy a estar alimentando 3 años. Los estoy educando, los estoy enseñando. ¿A costa de qué? Capítulo 2, versículo 1 al 6. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Fíjate, 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, ya no me acuerdo de mi sueño. Si no me muestras el sueño y su interpretación, si no te acuerdas de lo que soñé y lo que interpreté, serán hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación.
Pocas palabras, aunque los esté alimentando, aunque reúnan todas estas características, si no cumplen lo que yo pido, son desechables. No me sirven, son inútiles. Y si no pueden hacerlo, si es tan fácil como desecharlo y conseguirme otro. ¿Sabes? Y en cierta forma, esa es la manera en que el mundo nos llega a ver a veces, ¿sabes? Aún sin ser creyentes, estando en el mundo, persiguiendo a veces esta misma identidad. Guapo, inteligente, joven, bien parecido, que viva en buena zona, que se sepa comportar en la mesa, que tenga buenos modales, y cada una de esas cosas, si al final solo estás a merced o estamos a merced de lo que ellos puedan decir. Si a mí no me agrada y si no cumples mis expectativas, eres desechable. No me sirves. Aunque te esté alimentando de followers, aunque te esté alimentando de likes, aunque te esté alimentando de todo eso, el momento en el que no me sirvas, simplemente eres desechable, como lo vimos en este rey. Si no lo interpretas, no solamente tú, sino toda tu familia va a ser crucificada. Bueno, no crucificada, sino va a llevar a ser terrible. Esa es la imagen a veces que tenemos del mundo. Y en medio de todo esto solo es vanidad, cosas que van a ir desapareciendo. Pero fíjate, ¿qué es lo que determina a Daniel? ¿Cuál es la identidad de Daniel? Daniel es todo esto, pero él no se compra esa idea. Sí, yo soy a lo mejor todo esto, parecido, enseñado en ciencia, idóneo, pero esa no es mi identidad. Esa no es mi identidad. Fíjate lo que dice Daniel en el versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel tiene otra identidad. Dios, el temor al Señor. Y los alimentos era importante. Una de las dietas que encontré por ahí que era de estas personas, de los babilonios, era comer puerco y comer caballo, que los israelitas lo tenían eso como de, eso Dios nos dijo, estos son animales inmundos, no podemos comerlo. Entonces para Daniel es mucho más importante su identidad en Dios que todo lo que el rey le puede ofrecer. No importa que yo sea esto y esto y esto y esto y esto. Para mí lo importante es la integridad delante de Dios. El mundo no le define a Daniel quién es. El rey no define quién es Daniel, ni le pone esa etiqueta de tú sí eres elegido, Daniel. Daniel, él confía en Cristo. Él confía en Dios. Todavía no está Cristo aquí, pero él confía en Dios y para él es más importante esa identidad en Dios y cumplir al Señor. Y dice el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cuál fue el resultado de decir, no me quiero contaminar? Yo no quiero adoptar la identidad que ellos me quieren dar. Yo no quiero que esto se convierta en mi identidad. Mi identidad está en Dios y en esa integridad. ¿Qué es lo que esto consiguió para Daniel? Gracia delante de los eunucos. Encontrar buena voluntad, incluso en autoridades que se veían así, ¿no? Contrarias a la ley de Dios. No. Dios respalda entonces a Daniel de no contaminarse. Y fíjate, continúa la historia y dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, toma mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, si no aceptas estas reglas y se te va mal, como la diferencia de los otros muchachos, por no hacer lo que me pides, mi cabeza también peligra. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
¿ok? No tiene que ver con dieta vegana, ¿ok? No tiene que ver con, entonces, entonces vamos a comer vegetales y beber agua y entonces Dios nos va a prosperar. No, acuérdate, tiene que ver con no contaminarse con aquello que Dios llamaba inmundo. Para él es más importante su integridad delante de Dios que delante del mundo. ¿Okay? Y dice el 15, ¿no? Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de Dios mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Qué es lo que se encontró? No es la dieta, es quién era su identidad. Era Dios. No contaminarme delante de Dios, mantenerme en esa integridad, mantenerse firme en yo no puedo traicionar a mi Dios, yo no puedo entregarme a la identidad que tú quieras darme y comprometer por otro lado a Dios, porque eso nos trajo cautivos, porque por eso estamos aquí. No voy a comprometer mi fe, y Daniel lo hace así, con toda integridad y con todo respeto. Te das cuenta, en ningún momento es y vamos a levantar y vamos a hacer pancartas y vamos a luchar y huelga, y no, con toda cordialidad es: yo no puedo comer de eso, yo no puedo comprometer mi fe a la identidad que tú quieres darme. Entonces, para mí surge, ese es el segundo punto, la identidad en Dios y la determinación de Daniel. Y surge este tercer punto que quiero tratar contigo hoy, que vamos a estar un poco más extensos. Entonces, si Daniel decide no contaminarse y mantenerse íntegro para Dios, ¿por qué? ¿Cuánto vale Daniel para Dios? Permíteme hacer la pregunta de una forma más personal. ¿Quién soy para Dios? ¿Cuál es mi valor para Dios? ¿Cuánto valgo para Él? Como para llevar a Daniel a decir: yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Primer punto de esto es: somos objetos de su misericordia. Okay. Acompáñame por favor a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones es un libro que está después de Jeremías. Jeremías escribe justo viendo cómo el pueblo es llevado cautivo, y escribe todo lo terrible que sucedió, de cómo fue llevado el pueblo. Y ahí en el versículo 3, fíjate lo que dice, es revelador. Somos objetos de su misericordia. ¿En qué sentido? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. ¿Qué somos para Dios? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Te acuerdas cuando no creías en Dios? Yo me acuerdo cuando no creía en Dios, y era a veces incluso levantar el puño en contra de Él: y tú no eres capaz de herir, tú no eres real, tú no existes, mira, blasfemo, mira, hago cosas que tú odias y no veo que un rayo caiga y me destruya. ¿Porque Dios no existe? No, porque por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. Porque Dios, si alguna vez viste la historia del rey Acab, un rey que incluso manda a reconstruir la ciudad de Jericó, la ciudad prohibida, la que Dios dijo: esta ciudad nunca se va a reconstruir. Este rey, retando a Dios, lo que hace es: voy a reconstruir Jericó. Esta nación que Dios dijo no se debe de volver a restaurar. Yo, en rebelión contra Dios, la voy a volver a restaurar. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Dios mandó un rayo para destruir Acab? No. Lo que sucedió fue: encontró misericordia. Al final de los días de este rey que reconstruyó Jericó, encontró
el perdón de Dios. Siempre cuando hemos visto que levanto el puño en contra de Dios en rebelión, siempre vamos a chocar con su misericordia. No ha sido consumido por mis muchas misericordias. Incluso siendo sus enemigos, aún así el Señor todavía haciendo salir el sol sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos enseña eso el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Él mismo nos lo dice. ¿Cuánto importamos para Dios? Mateo 5, versículo 45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ha venido hablando de amad a nuestros enemigos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Incluso alejados del Señor, podíamos ver que seguíamos amaneciendo, que seguíamos despertando sanos y salvos en casa, que tenías que comer, que tenías un plato de comida que tener esa mañana. ¿Por qué? Porque sus misericordias, a pesar de nuestra maldad, nunca decayeron. ¿Cuánto importo para Dios? ¿Cuál es el valor que Dios me ve? Somos objeto de su misericordia. Y ahí mismo también Pablo nos lo recuerda en Romanos capítulo 5. También nos dice una vez más, somos objetos de su misericordia, de que mereceríamos la muerte y aún así Cristo no lo hace. Dios no lo hace. Dios no hace que este castigo descienda sobre nosotros. Dice Romanos 5 del 10 al 11, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo sus enemigos, Él murió en la cruz. Él ya había muerto en la cruz cuando yo nací. Levanté el puño contra Él y dije: tú no eres real. Él ya había muerto en la cruz para perdonarme, objeto de su misericordia. Y también, ¿qué otra cosa somos para Dios? Objetos de su sacrificio y gracia. Ahí en Efesios capítulo 2 nos dice de qué manera somos importantes también para Dios. En Efesios capítulo 2 del 1 al 7 me enseña así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Te acuerdas lo que platicamos en Daniel? Siguiendo la corriente de ese mundo. Yo vivo de followers, yo vivo de likes, yo vivo de los filtros, yo vivo de la inteligencia, y lo ves incluso en comentarios de Facebook. ¿Quién es el que tiene más aceptación? Mira, ese no sabe ni escribir, escribió mazapán con ese, y ya lo empezamos a segregar. Y siguiendo en esa corriente del mundo, dice Dios, aún estando ahí, tuve misericordia de ti. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿quién dominaba nuestras vidas? Dice Dios: Satanás. Desde el principio, desde Adán, desde Eva, era él el que gobernaba. Y dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la palabra, es un mensaje medio difundido, como Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. No, aquí dice: Dios también está airado con el pecador. ¿Por qué no me consumió? Por sus muchas misericordias ninguno ha sido consumido, porque Él tiene gracia. Éramos hijos de ira, lo mismo que los que no habían creído. Y dice 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No era nada que hubiéramos hecho, sino porque Él así lo quiso. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué valor tengo yo para Dios? Siéntate aquí con Cristo. ¿No has visto mi vida anterior? Sí, pero Cristo ya pagó. Te veo igual. Veo a mi Hijo solo por la fe que has tenido en Él. Te veo a través de mi Hijo. Pero ¿no ves lo pecador que soy? Sí, siéntate aquí como heredero junto con mi Hijo. Ese eres para mí. Ese es el valor que tienes para mí. Eres objeto de mi misericordia. Eres objeto de mi gracia. Para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué derramar esta gracia? Dice, para que el mundo vea cuán misericordioso es Dios. ¿Qué valor tengo para Dios? ¿Cuán importante soy para Dios? Eres objeto de mi misericordia. Merecías la muerte y aún así no te quise consumir. Levantaste el puño contra mí, incluso con tus acciones, y aún así te preservé la vida. Eres objeto también de mi gracia. Eres objeto de la gracia y del sacrificio de mi Hijo. Siéntate a un lado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? Somos valiosos e importantes para Él. Salmo 8, versículo 4 al 9. ¿No somos ratas pecadoras? Sí. Y aún así, siendo como somos, Él sigue derramando este amor sobre nosotros. A pesar de lo que somos el objeto de su gracia. Porque ¿de qué servía? ¿Para qué mandar a mi Hijo Jesucristo a morir por alguien que ni siquiera quiere seguirme? ¿Para qué seguir derramando misericordia por alguien que me va a rechazar todo el tiempo? ¿De qué sirve? ¿Por qué? Porque somos el objeto de su gracia. Dice ahí el Salmo 8 del versículo 4 al 9. Dice así: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos, Dios, para que te dignes a vernos? ¿Qué soy delante de ti para que te dignes a vernos? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué tan importantes somos para Dios. Eso, siendo nada de cara a la creación, tú nos has vestido de gloria y nos has dado autoridad sobre todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto con las misiones? Ahorita lo vamos a ver. Fíjate. Y dice, una identidad nueva y restaurada en Cristo. Permíteme cerrar estos dos puntos que hemos estado viendo. La identidad que el mundo nos fue construyendo y que el mundo en cierta medida, cuando ya no somos útiles, somos desechables. Ya no eres joven, eres desechable. Ya no eres inteligente, eres desechable. No te actualizaste, eres desechable. Ya no tienes tantos followers como antes, ya no pegas igual que antes, eres desechable. Y Cristo, aquí lo que Él viene a decirnos es, para mí eres importante. ¿Por lo que hiciste? ¿Por quién eres? ¿Por las características de Daniel? No. Eres el objeto de mi amor. No importa si eres guapo a los ojos del mundo, porque eso es cambiante. Hoy es Zendaya, mañana quién sabe quién sea. Puede venir de cualquier lado, de cualquier posición social. Y Dios dice, no importa. No soy como Nabucodonosor. Yo no soy como el mundo escoge. Yo no escojo como el mundo elige. Para mí eres importante. Eres el objeto de ese amor. ¿Y qué es lo que busca Dios? Una identidad nueva y restaurada en Cristo. En Juan capítulo 8 del 10 al 11. Ahí en Juan capítulo 8 vemos la historia de esta mujer sorprendida en el acto del adulterio. Había pecado, sin duda. A los ojos del pueblo merecía morir, desechada. Fíjate, ha pecado. Esta mujer incluso en esta historia ha perdido voz. No se escucha la voz de la mujer, sino solo las acusaciones de los religiosos. Ella ha hecho esto y alrededor dicen, merece ser castigada, merece ser apedreada. No tiene voz, no tiene importancia. Y lo que Dios dice, lo que Jesús hace, le devuelve su identidad.
Fíjate, ahí en Juan capítulo 8 del 10 al 11, se fueron estos hombres, ninguno la apedreó, ninguno le hizo nada. Y dice el 10, se van todos estos hombres acusados por su conciencia, todos somos pecadores. Se endereza Jesús y dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No habíamos escuchado a nadie preguntar nada acerca de la mujer. Todo es pecadora, sin voz, sin identidad, así en el mundo. Pero Cristo le da ese valor. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús le da voz, se permite escuchar a esta mujer y lo que sale en ella es, ninguno me condenó, y Jesús es, ni yo te condeno. Eso lo vemos en Cristo, este deseo de restaurar, este deseo de que seamos nuevos, este deseo de alcanzarnos, este deseo de no de condenar, sino de traer y de restaurar, ¿sabes? Y en ese sentido creo que muchos de nosotros podemos venir así del mundo, ¿sabes? Que quizá hemos vivido por un tiempo como esos hombres de Daniel. Un tiempo pertenecí, un tiempo me aceptaron, un tiempo todo fue el rechazo. O quizá nunca pertenecí a ese mundo. No eres así, no perteneces. Y el mundo echando fuera y provocando esas heridas y provocando que tuviéramos ese corazón lastimado por cada una de esas cosas. Y no solo me refiero al mundo, sino en general a todas las relaciones que podemos llegar a tener. ¿Cómo ha sido en mi familia? ¿Cómo ha sido con mis vecinos? ¿Cómo ha sido en la escuela? ¿Cómo ha sido en mi trabajo? Sentir una vez más que si no cumplo los requisitos del rey, eres rechazado. Y Cristo lo que viene aquí a decirnos es, para mí eres importante, para mí eres valioso. No por lo que hagas, no por cómo te ves, no por lo que tienes, por quién eres. Eres el objeto de mi amor. Y nos vuelve a regresar esa dignidad que el mundo dijo, para mí eres desechable. No importas, pero en Cristo importas. Importas, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, para mí tienes esa identidad. Como cuando fue en el principio su creación, dijo, y Dios dijo, esto es bueno. Haber creado al hombre y la mujer, dijo Dios, esto es bueno. El pecado confrontándonos unos con otros. Este es mejor, este es peor, este es más viejo, este es más joven, este es más inteligente, este es menos inteligente. Este es más guapo, este es menos guapo. Entre estas competencias de rechazarnos unos a otros, Cristo dice, eso no importa. Ven así como estás. Para mí eres importante, eres el objeto de mi misericordia. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios de todo eso? Restaurarnos. Restaurarnos de todas y cada una de esas heridas que han sido hechas por este rechazo del mundo. ¿Te fijaste lo que le dijo a la mujer? Yo tampoco te condeno. Vete. No peques más. Le da esa identidad, le da ese valor. Y así también el Señor nos lo da a cada uno de nosotros. Y en Mateo 19, versículo 13, dice así: a nadie echa fuera el Señor Jesús. Dice Mateo 19, del versículo 13 al 15. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron: no se acerquen a Jesús. Ustedes no pueden acercarse a Jesús. Ustedes lejos de Dios. Y fíjate lo que dice Jesús en el 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios una vez más regresándonos esa identidad perdida, esa dignidad como creación suya. Para mí son importantes. Dice Dios: yo no echo fuera a nadie. Si vienes con un corazón contrito y humillado, dice, yo no los echo fuera. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las misiones? ¿Okay? Por favor, ya nada más para terminar, en estas
3 ideas respecto a estos temas: la importancia que tenemos para Dios, la importancia que tenemos para el mundo y por qué Daniel no había decidido contaminarse. ¿Por qué Daniel, dentro de todo, había decidido: yo no me voy a contaminar, yo voy a seguir a Dios? ¿Por qué? Por esto mismo, Daniel se daba cuenta de la misericordia de Dios, la promesa de ser restaurados. El mundo no constituye mi identidad. Y nada más para terminar, me gustaría acabar con estas 3 ideas. Dice así: el mundo ha determinado nuestro valor. Somos importantes en la medida que cumplimos sus expectativas. Un nivel económico alto, o venir de la realeza, inteligencia superior a otros, juventud y belleza exterior, a la expectativa siempre de su carácter voluble y cambiante. ¿Te acuerdas del rey? Si no se hace como yo digo, adiós a su familia y adiós a ustedes. Somos importantes mientras seamos útiles. Cuando dejamos de serlo, incluso nuestras familias son comprometidas. Somos un objeto desechable. Y continuamente da sus requisitos y sus necesidades. Eres demasiado viejo o demasiado joven. No tienes riqueza ni nobleza. Eres desechable. Vamos cargando las heridas de sus propias exigencias y del rechazo que infringen. Valemos mientras somos útiles. Como Daniel. Te puedo alimentar, te puedo cuidar, te puedo procurar mientras seas útil. Dice en una segunda idea: y entre estas competencias de egos y superioridad, somos llamados a no aceptar esa identidad, a no ajustarme al canon que se me impone, no creerme valioso por mi inteligencia, belleza, abolengo, una buena educación, sino por el Dios que tengo. Él es el quien me ha visto desde el vientre, quien ha elegido concederme vida. Él es quien ha decidido todo sobre mí, quien ha derramado esa misericordia. Y en la última idea es: ¿cuánto valgo para Dios? ¿Qué tan importante soy a sus ojos? El que no tuvo empacho en entregar a la muerte a su hijo por un enemigo suyo nos recuerda: ¿sabes cuánto vales para mí? Toda la sangre de mi hijo amado, sin pedirnos nada, ni abolengo, ni clase, ni belleza, ni siquiera un ápice de educación o buen gusto. Rescata porque soy valioso. Sus ojos. El ser humano determina el valor de nuestros hechos para asignarnos importancia, pero porque para Dios yo soy importante. No me ha puesto ningún requisito, solo una invitación a regresar arrepentido a Él. Lastimados y rotos por nuestro pecado y el pecado de otros, por propósitos que no cumplimos, Él viene y rescata. Dejemos que Dios sane todas las puertas cerradas que el mundo nos puso enfrente y vengamos a aquel que nos acepta como hijos, como redimidos, como el que rescata. Que cuando nos envíe al mundo veamos a los otros con la misma dignidad y amor que Él ha puesto, que nos ha dado Cristo. Hijos amados, redimidos en el amor de Cristo. ¿Qué tiene que ver todo esto que te dije con las misiones? Todo. ¿Por qué? Al no amoldarnos a la cultura del mundo, al ver cuántos somos valiosos para Dios, hasta el punto de entregar a su Hijo, hasta el punto que no quiso consumirnos a pesar de nuestro pecado, puedes entonces extender gracia a los de allá afuera. No son objetos, no son objetos para ser evangelizados, no son un número en una pantalla. 10,000 personas recibieron a Cristo. Son personas igual de amadas por Dios, igual de amadas por Cristo, igual el objeto de su amor y su misericordia. Así como lo eres tú para Él, así como lo fuiste tú para Él, así también cuando seas enviado los puedas ver con esa misma dignidad que solo Cristo puede dar. No ya a la manera del mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Eres feo o eres bonito? ¿Tienes followers o no tienes? No, sino con la misma dignidad que los ve Cristo. ¿Cómo vemos al vagabundo en la calle? ¿Cómo vemos al ebrio en la calle? ¿Cómo ves a ese tío difícil? A ese familiar difícil, a ese compañero de trabajo difícil. No como un objeto para evangelizar, sino también es un objeto del amor de Dios. También Cristo pagó por él, así como lo ha hecho por mí, que ha derramado su misericordia por mí, así también permíteme verlos como eso, Señor, no como objetos para ser evangelizados,
sino como personas necesitadas de ese mismo amor de Dios, de esa misma misericordia que me has derramado en mí, que tú me dices, para ti soy importante. Tú me has sanado de todas las heridas hechas. No solamente has perdonado mi pecado, sino quieres sanarme de todos los que pecaron contra mí, me lastimaron. Eso también lo quieres sanar. Y después de que lo has hecho, me quieres llevar a muéstrales lo mismo. ¿Te acuerdas del Gadareno la semana pasada? Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ya no soy un objeto. Para Dios no soy un objeto. En el mundo soy fácilmente desechable, pero para Dios soy importante. No importa de dónde venga, no importa quién sea, no importa quién haya sido. Para Él soy igual de valioso. Y ya nada más, para terminar, acompáñame por favor a Isaías 55. Así. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Quiere restaurar, perdonar, regresarnos esa dignidad como creación suya, como hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza. Regresarnos esa identidad, no a la manera del mundo, sino para Él somos importantes. ¿Oramos? Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, nos recuerdas que sí, Padre, somos pecadores. Sí, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, pero también somos el objeto de tu misericordia, Señor. También somos el objeto de tu perdón. Somos el objeto de tu amor, Señor. Te agradecemos tanto por eso, Señor, porque no nos dejas solo en el juicio y en la condena, sino que tú restauras, Señor. Y no solo nuestro pecado, no solo perdonas nuestro pecado, Señor, sino incluso también todas las heridas que el pecado de otros ha hecho en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, en esta noche, Señor, si hay cosas, Señor, en que el mundo nos ha rechazado por no cumplir con esas expectativas de Daniel, Señor. Y venimos así, con un corazón roto, partido, Señor, por ese rechazo del mundo. Sabemos que en ti hay refugio, Señor, que tú no echas fuera a nadie. No importa la edad, no importa la posición social, no importa lo inteligentes, lo guapos, lo feos, Señor. Nada de eso importa para ti. Somos el objeto de tu amor, Señor. Gracias, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Y te rogamos, Padre, que esa misma dignidad que nos has dado, Señor, de ser restaurados, de volver a ser hijos tuyos, Señor, que no hay requisitos que cumplir, Señor, para recibir tu amor y misericordia, nos lleve a ver a los de allá afuera, aquellos que siguen sin Dios, como tú nos viste a nosotros, con esa gracia, con esa misericordia. No nos viste como objetos, Señor, para ser evangelizados. Nos viste como posibles hijos, como criaturas necesitadas de redención. Y te agradecemos tanto por eso, Señor. Regálanos tu corazón, Señor. Danos ese mismo corazón para ver a los demás como tú nos viste a nosotros, con esa misericordia y con esa gracia. Yo quiero invitarte también a ti, si
Si a lo mejor habías escuchado la primera parte del Evangelio, eres pecador y necesitas arrepentirte, pero no habías escuchado esta segunda parte del Evangelio. Dios quiere sanar el pecado que otros cometieron contra ti. Si tú quieres recibir eso, que el Señor sane tu corazón del pecado que otros cometieron contra ti, te ruego que ahí en tu lugar le pidas eso al Señor. Dios, sáname, sáname porque yo también traigo heridas del mundo, porque también el pecado de otros me ha destruido la dignidad, me ha destruido el valor que a tus ojos tenía. Pídele eso, Señor, que Él también pueda sanar todas esas heridas que el pecado de otros cayó sobre ti. Y Él perdona, y Él restaura. Cristo ya pagó. Él puede sanar por completo tu corazón. Ya no tienes que pelear por amoldarte al mundo. Ya no tienes que pelear por adoptar su identidad. Para Cristo eres valioso. Para Cristo eres importante. Ya no tienes que creerte joven. Ya no tienes que creerte viejo. Para Cristo eres igual de importante. Y Él puede sanar todo el pecado que otros hicieron contra ti. Pídele ahí en tu lugar eso. Que el Señor te restaure y te regrese esa dignidad que a sus ojos tienes, que tienes ante sus ojos. Regrésame esa dignidad que tenía antes del pecado, antes de caer. Recuérdame lo valioso que soy para ti. Ruego. Y Padre, te quiero rogar por cada uno, Señor, de mis hermanos, mis hermanas que están aquí. Señor Padre, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces cada una de las heridas que traemos cargando, Señor, que el mundo ha hecho sobre nosotros, que el pecado de otros ha causado en nuestras vidas, Señor. Y te rogamos, Señor, por favor, sánanos, Señor. Sánanos. Sabemos que somos pecadores, pero también necesitamos esto, ser sanados de lo que otros han hecho contra nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú sanando y restaurando, Señor, con tu evangelio, los corazones que traemos el día de hoy presentados ante ti. Te lo ruego, Padre, bendícenos, Señor, y haz esa obra en nosotros para que podamos ser luz a los de allá afuera. Cristo perdona, Cristo restaura, Cristo sana, y eso también es para ti. Cristo te regresa esa identidad, esa dignidad como persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén.